¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de jueves. ¿Cómo le va, Estefanía? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buen jueves para todos. Otro día espectacular en cuanto a la temperatura. Otro día de verano, disfrutable, muy pero una jornada que siempre los 11 de septiembre son, ¿no? Uno tiene reminiscencia de lo que pasó con las Torres Gemelas, sí, de la situación en Chile, el golpe de Estado de Pinochet, la muerte de Gonchi Rodríguez, ¿no? Los 11 de septiembre siempre son días de lamentablemente muchos acontecimientos. Hay mucha información para compartir con ustedes, entre otras, diputados de la oposición presentaron una denuncia penal por la compra de la estancia María Dolores y ya vamos a estar con Lucía en minutos nada más con los detalles de esto. Ahora ya estamos con Fiorella Rodríguez para adelantar algo de lo que será el segmento deportivo. Adelante, Fio. ¿Cómo están, Estefi, Nico? El saludo para ustedes y para la gente en casa. Bueno, Copa Uruguay para los equipos uruguayos. Ayer el triunfo de Peñarol ante Liverpool con una situación polémica, un gol anulado a Abel Hernández por un agarrón en el área. Vamos a estar repasando tanto el juego como la polémica, pero termina avanzando el aurinegro en esta competencia. En un ratito nada más va a jugar Nacional frente a Plaza Colonia y lo curioso es que estos dos equipos que recién mencionaba se van a enfrentar frente a los mismos rivales el fin de semana por el torneo clausura. Disculpe, veo que hay 3 partidos en esa misma condición, ¿no? Sí. Peñarol, Liverpool jugaron entre semana, juegan el fin de semana. Nacional Plaza y Racing Boston River también. Exactamente, tenés razón, Nico. Es así, se repiten, hay que ver si les sirve o no a los entrenadores, porque bueno, pueden sacar muchas conclusiones. Muchos que ponen suplentes, ¿no? Muchos con suplentes, es el caso de Nacional que va a jugar en un ratito, como les decía, que va a presentar un equipo alternativo. Igual me dicen que Plaza Colonia también, así que en teoría sucedería lo mismo y el fin de semana equipos totalmente distintos porque irían con los titulares. Tenemos para repasar también goles internacionales de uruguayos, como uno importante de Agustín Canovio en el Fluminense, así que en un ratito venimos con todo eso. Muchas gracias, Fio. También hay información destacada del panorama internacional de Lionel. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? El saludo para ustedes y para la gente en casa. Un día bastante complicado para Estados Unidos, si se quiere, por lo que hacía mención Nico, por el 11S. Se cumplen 24 años de ese atentado a las Torres Gemelas, pero en las últimas horas vamos a hablar del crimen de Charlie Kirk. ¿Por qué? Porque el FBI divulgó imágenes de un hombre que es buscado por el asesinato de este activista. Hoy las autoridades hallaron un rifle que se cree que fue usado en el crimen. Y en otras informaciones, aquí en Argentina sigue convulsionado el país. El presidente Javier Milei vetó una ley que aumentaba fondos a las universidades, que había sido aprobada en el Congreso en el mes de agosto pasado. Y también decirles que vean estas imágenes de lo que sucedió en México, en Ciudad de México. Un camión cargado de gas, 50.000 litros de gas, termina estallando tras caerse de un puente y termina generando una onda expansiva que termina arrasando con todo a su paso. Ese es el momento en el que cae, explota. Y ahora vamos a ver las imágenes del fuego que están captadas desde vehículos de adentro de gente que está huyendo. Bueno, 6 muertos hasta el momento. Vean lo que es eso. Las llamas provocaron 6 muertos y más de 90 heridos. Un camión cargado de 50.000 litros de gas explotó tras volcar en un puente en Ciudad de México. Es el momento exacto. Las autoridades buscan ahora de establecer responsabilidades. Bastante convulsionado el mundo, ¿eh? Gracias, Deli. A ustedes. Muy bien. Actualizamos el estado del tiempo. Profe, seguimos con temperaturas primaverales, casi de verano. ¿Va a seguir así? Va a seguir así. Bueno. Una buena noticia es que por lo menos hasta mediados o fin de la próxima semana vamos a tener temperaturas propias de la estación primavera. Yo sostengo que estamos en primavera y lo estamos disfrutando. Pero una anécdota, si se puede llamar así, saben que los informativos nuestros en cuanto al tiempo lo están siguiendo alumnos de meteorología de Paraguay, Perú y parte de Chile. ¿Por qué se fijan en nosotros? Porque justamente todas las zonas de inestabilidad, los frentes fríos, se desplazan hacia la región norte, afectándolos también a ellos. Así que vaya nuestro saludo, porque nos están saludando de todo el mundo.
Muy bien, lo toman como referencia entonces. Así es. Muy bien, profe, gracias. Gracias. Si les parece, repasamos los titulares más destacados a esta hora. Diputados blancos y colorados junto a Gustavo Salle de Identidad Soberana presentaron denuncia penal por 4 supuestos delitos que se habrían cometido en la compra de la estancia María Dolores. La ministra de Defensa, Sandra Lasso, explicó que los marines de Estados Unidos que ingresaron a nuestro país lo hicieron en el marco de un intercambio académico y sin armamento. En su columna, además de noticias, el periodista Raúl Ponce de León analiza el costo político que asume el oficialismo con la compra de la estancia María Dolores. El Poder Ejecutivo impulsa la Comisión Interministerial para concretar plan de riego para 2026. Desde el Partido Nacional ven con buenos ojos esta iniciativa. Bueno, nos vamos a las calles rápidamente. Como ya les mencionábamos, diputados de la oposición presentan una denuncia penal por la compra de la estancia María Dolores y por presuntos delitos. Lucía Betancur tiene los detalles. Adelante, Lu, bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Exactamente, finalmente, esta tarde, 17 horas, se acercaron hasta el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez. Los denunciantes, en la pasada jornada trascendió que hoy se presentaría esta denuncia encabezada por los partidos Colorado, Partido Nacional, Identidad Soberana con Gustavo Salle, que más adelante vamos a compartir su palabra, y también se sumó el Partido Independiente, con Gerardo Sotelo como su único diputado. No acompañó esta denuncia, que estamos hablando de Cabildo Abierto, que no la acompañó finalmente, para denunciar la compra tan polémica de colonización de esta estancia María Dolores por más de 32 millones de dólares y que ha generado, por supuesto, en estos meses tanta polémica. Lo que se busca es, y si me permiten voy a detallar cuáles son esos 4 delitos que se sostienen en la denuncia. La aparente comisión de los delitos de abuso de funciones, fraude, falsificación ideológica de documento público y conjunción de interés personal y público. Esto es lo que denuncian estos representantes. Al ser consultados sobre quién busca que se recaiga cierta responsabilidad, indicaron que eso, por supuesto, va a estar en manos de la Fiscalía, que investigará, pero por lo pronto Gustavo Salle decía que entiende que parte del directorio de colonización es responsable de esta compra por una cifra tan importante, señalaba, y también con tantas observaciones por parte del Tribunal de Cuentas, quien en su momento observó la compra, pero que de todos modos se siguió adelante. También así lo hizo saber el diputado del Partido Colorado, Juan Martín Jorge, quien dijo que encontraron más de 12 violaciones en todo este proceso y por tanto entiende que hay ciertas irregularidades que espera que finalmente la Fiscalía investigue, debido a que a nivel parlamentario por el momento no salió adelante la comisión investigadora que se impulsaba. Vamos a compartir lo que decían los diputados. Todo esto empieza con una compra millonaria donde hemos encontrado un sinfín de irregularidades, más de 12 violaciones a las normas, desde la Constitución de la República hasta los reglamentos internos de colonización. El director de la oposición en el organismo de colonización, el doctor Luca Manassi, pidió informes que fueron negados. Eso ya de por sí es muy grave. Se negó, a través de una maniobra, la conformación de la comisión investigadora y por lo tanto no tenemos más remedio que seguir nosotros aumentando y escalando en las herramientas de control. En este caso lo que estamos pidiendo es a la justicia, la penal, que investigue. Tenemos un precio que no condice con el precio de mercado según informes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Tenemos falta de quórum, efectivamente. Tenemos un acta importantísima. Esta compra se hacía ad referéndum de lo que dijera el Tribunal de los Contenciosos Administrativos. El Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas le dijo que el gasto era ilegal. Y sin embargo, se comprometen, dicen, yo lo compro si el Tribunal de Cuentas me da el visto bueno. El Tribunal de Cuentas no le da el visto bueno, no le hacen caso a lo que se habían comprometido y compran. Y hacen una compra de 32.5 millones de dólares que, habida cuenta de lo que es el presupuesto nacional,
es algo muy importante. ¿Sobre quién pesaría una eventualmente responsabilidad penal? Y el directorio. A ver, en principio sobre el directorio, no en su totalidad, sobre los que ejecutaron los actos. A ver, eso va a emerger de la investigación. La investigación dirá, este actuó bien, este actuó mal, este actuó delictivamente, este no actuó delictivamente, o capaz que dice que lo más probable, no hay delito. Bien, allí escuchábamos a Gustavo Salle, que no se mostró muy optimista de la resolución o el alcance que pueda llegar a tener esta investigación. Ya hubo repercusiones por parte del Frente Amplio, del oficialismo, que entiende, al menos su presidente Fernando Pereira, que se le hará perder tiempo a la justicia, y una vez más insistió en que no es bueno judicializar en la política. Además dijo que hay varios informes que entienden que esta compra es pertinente y que no se cometen violaciones como se sostiene. Vamos a escuchar lo que decía Fernando Pereira. En el Uruguay podemos hacer perder el tiempo a la justicia o podemos dejar que la justicia actúe en los temas que son importantes. El Frente Amplio se comprometió con la ciudadanía uruguaya a otorgar 25.000 hectáreas de tierra. Entregó 4.400 y va a entregar las 25.000. Eso es cumplir con el pueblo uruguayo. Si la oposición cree que tiene una denuncia penal para hacer, no hay nada que lo pueda impedir. Creo que judicializar la política es de los peores errores que los partidos pueden cometer, pero son errores que viven cometiendo, ¿sí? O sea que tampoco me aflige. ¿Va a tomar alguna acción en concreto el Frente Amplio para respaldar al gobierno en caso de que la causa avance? Pero la causa, ¿cómo va a avanzar? Todos los informes que hay es que se cumplió con la ley. Con todos los agentes que hablamos de Florida, me refiero a productores, al propio intendente, fueron claros de que esta compra del gobierno uruguayo era positiva. ¿Cómo vamos a estar en contra? ¿Cómo podemos pensar que uno de los principales industriales del Uruguay va a comprar un campo que no tiene ese valor? ¿No le estarán tomando el pelo a la gente? Le agradecemos a Lucía por este aporte. Vamos ahora a otros asuntos también del ámbito político. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, aseguró que el gobierno no tenía la obligación de informar al Parlamento que un grupo de marines estadounidenses realizaría maniobras en aguas jurisdiccionales uruguayas. Argumentó que no se realizaron prácticas con armas y que la oposición trató este asunto como una operación política. La próxima semana, Sandra Lasso tendrá que ir al Parlamento a dar explicaciones por este asunto. Y allí tenemos un tema de fondo, si se quiere, que tiene que ver justamente con algo que es de difícil interpretación, por lo menos no queda claro. Por eso en la pasada legislatura el Frente Amplio presentó con fundamentación del ex senador Alejandro Sánchez un proyecto que pusiera un poco más claro qué es considerado una delegación, una escuadra para que requiera o no la anuencia parlamentaria. En este caso, claramente estamos frente a un proceso que comenzó en 2021 en una visita del comandante del Comando Sur, almirante Greg Fowler, que sucesivamente varias de estas reuniones, tenemos incluso fotografías donde estuvieron presentes en la anterior administración una serie de reuniones. Una de ellas tenía que ver con este ejercicio que en realidad estamos hablando de un intercambio donde se ingresaba, por supuesto, sin armamento, donde además lo que había era un intercambio, diríamos, de carácter académico o de ideas, y en ese sentido fuimos también a buscar desde el punto de vista de qué había sucedido con intercambios similares, y tenemos varios ejemplos de intercambios similares donde no pasando por el Parlamento se autorizaba o sea que en este dicho caso no ingreso. requería ningún Nosotros entendimos que no lo requería. Nos vamos nuevamente a las calles con una situación que también vincula de alguna manera al Ministerio de Defensa por 3 efectivos de esa repartición que están siendo sometidos ante la justicia. Exactamente, se está desarrollando a esta hora una audiencia de carácter reservada por esta denuncia por una presunta violación a una joven de 19 años. Tomamos contacto allí en Canelones con Eduardo Castro. Adelante, Lalo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
¿Cómo están? Buenas noches. Sí, ya ha comenzado esta audiencia de carácter reservado, después de un trabajo que hizo el fiscal Valerio durante 2 días prácticamente, de este hecho que se dio el pasado martes a las 11 de la noche en la zona de Paso Carrasco, allí al costado del gimnasio, donde bueno, se dio esta situación, donde fueron protagonistas 3 militares de la base número 1 que está pegada a lo que es el gimnasio y que bueno, intervino un testigo al escuchar los gritos de esta mujer de 19 años que estaba siendo abusada y pedía auxilio. La mujer que bueno, cuando llegó el testigo y la policía se desmayó, rápidamente los policías del PADO detuvieron a los 3 militares y bueno, concurrieron a declarar durante estas horas y está comenzando, como decíamos, la audiencia. Se va a pedir la formalización de la investigación y serán imputados estos 3 militares. La ministra Sandra Lasso hizo mención notando la tristeza por lo ocurrido y también informó que se está investigando administrativamente dentro de lo que es el Ministerio de Defensa y el Ejército este hecho y a los 3 militares. Está en la justicia este tema. Terrible, terrible. ¿Qué quiere que le diga cuando estas cosas suceden? Más allá de que hay que demostrar, obviamente, desde el punto de vista de la justicia, pero nos habla de una sociedad que está teniendo problemas de violencia. ¿Usted hizo alguna averiguación administrativa? ¿Se interiorizó en el tema? Sí, se está investigando. ¿No se toma determinación hasta que la justicia se expida, entonces? De hecho, entiendo que estas personas están privadas de libertad, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en lo que hace a lo formal también. Hay que decir también que esta joven de 19 años, bueno, vive en la zona, que el martes a la noche rápidamente fue llevada a un centro de salud, atendida, realizándoles las pericias correspondientes y que bueno, ya está en su hogar. Que vive con su abuela, que es asidua a ese lugar frente a lo que es el polideportivo y estaba con un grupo de jóvenes y quedó en determinado momento con estos 3 militares que bueno, están frente a la justicia a esta hora. Muy bien, Eduardo, te agradecemos por toda la información. Quedamos atentos a lo que resuelva la justicia, si finalmente se formaliza esta investigación y se imputa a estos 3 militares denunciados. Ahora avanzamos con otros temas. Les comentamos que el Poder Ejecutivo impulsa la comisión interministerial para concretar el plan de riego para 2026. Desde el Partido Nacional ven con buenos ojos esta iniciativa del gobierno. A comienzos de septiembre, el presidente de la República, Yamandu Orsi, firmó un decreto para crear la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego, integrada por Presidencia de la República y los Ministerios de Ganadería, Ambiente, Economía e Industria. El objetivo es elaborar una estrategia nacional de riego. La comisión será coordinada por el exministro de Ganadería, Tabaré Aguirre. El productor arrocero oficializó su salida del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en 2018, luego que el Parlamento sancionará la ley de riego. Retomará un lugar de relevancia durante la actual gestión del Frente Amplio como técnico en la implementación de la política de riego bajo la órbita de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Legisladores del Partido Nacional ven con buenos ojos la iniciativa del gobierno. Parece inteligente, eso ya lo dije, lo tienen que separar de Fratis y Centrevero, y ahí tenemos mucho tema para proponer, ¿sí? Y algo capaz que podemos meter en el presupuesto. Indudablemente el riego es fundamental para agregar el valor. Ahí hay un buen ejemplo de lo que es subsidiar el trabajo para no tener que subsidiar la pobreza. Ahí tenemos un buen ejemplo, pero lo tenemos también es en sectores grandes y en sectores pequeños. ¿Qué vamos a hacer con la lechería? ¿Vamos a dejar que se muera del todo? O de los microsectores capaz y tan significativos como el de las abejas. ¿Por qué no ponerle y potenciarlo? ¿Y el de los ovinos qué pasa? Bueno, y a su vez también destacar que senadores de la Comisión de Ganadería se reunieron en las últimas horas con directivos de la Asociación Rural del Uruguay. El oficialista Sebastián Sabini reconoció que en la charla se habló de la posible eliminación del 1% de impuesto a los semovientes. Algunos artículos que se valoran, los relativos al plan de garrapata particularmente,
Luego otras preocupaciones que tienen que ver con artículos que tienen que ver con lo fitosanitario. También nos trasladaron la preocupación por el 1% a los semovientes. Tenemos el compromiso del Frente Amplio de eliminar definitivamente ese impuesto, que afecta fundamentalmente a los productores más chicos, ¿sí? Porque es un impuesto que se cobra y luego se devuelve. Bueno, los que tienen capacidad de hacer todo el trámite son los productores grandes y por lo tanto es un impuesto que finalmente terminan pagando los pequeños productores. Hay varias normas, hay una norma macro, que es la previsión de un atraso cambiario tenebroso, ¿sí? Eso está en blanco y negro en el papel, ¿sí? Eso preocupa. Y después hay otros temas un poco más específicos. Hay una norma genérica sobre el uso de los fitosanitarios que nos preocupa, puede llegar a generar cualquier distorsión. Optimizar el plan de la lucha contra la garrapata, donde ahí hay consenso. Ver temas de riego, todos temas de agenda productiva. ¿Sí? De la necesidad de combatir la garrapata, hay algún tema vinculado al campo natural que recibe el rechazo de la Asociación Rural y dan las razones por las cuales incide negativamente en el sector. Estuvimos, por supuesto, discutiendo el 1% que pagan los productores por la venta de semovientes y que nosotros defendemos como recurso de los gobiernos departamentales, como recurso imprescindible para la vida de los gobiernos departamentales. Y después en el final hice un planteo sobre la limitación del tema de los feedlots cuando son propiedad de la industria. Volvemos a exteriores. Exacto, el secretariado ejecutivo del Frente Amplio recibió en esta jornada a Mario Vergara y también a Carolina Cose. Matías Garro nos amplía esta información. Mati, adelante, bienvenido. Sí, gracias compañeros, el gusto de saludarlos a ambos, también a todos los televidentes. Las elecciones pasaron, la Intendencia de Montevideo está en manos del Frente Amplio, pero aún así el secretariado ejecutivo del Frente Amplio recibió, como bien decías tú, Stephanie, a Carolina Cose, exintendenta de Montevideo, y al actual intendente Mario Vergara, para defender la gestión tras los cuestionamientos de la oposición, que bueno, durante estos días se han estado manifestando. Dicen que el déficit de la Intendencia puede ser mayor al que se ha dado en conocer. Critican la gestión no solamente en lo que tiene que ver con la limpieza, sino con lo que hablan de, bueno, un exceso en pago de horas extras, un aumento en la plantilla. Lo que dijo Carolina Cose es que durante la pandemia la Intendencia se tuvo que hacer cargo de cuestiones que le correspondían al gobierno de Luis Lacalle Pou, como por ejemplo mantener funcionando las policlínicas, que no faltaran medicamentos y atención a la población para garantizar el acceso al agua potable. Carolina Cose habló de un ahogamiento financiero que tiene que ver con, bueno, se le impidió acceder a dos préstamos, a un préstamo a través del BID y otro a través de la CAF, pero también habló de resignaciones de recursos que el Estado uruguayo le debía otorgar, que el gobierno le debía otorgar a la Intendencia, como por ejemplo la tasa de inflamables. Vamos a compartir con ustedes entonces la palabra de la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, ex intendenta de Montevideo. Tuvimos al mismo tiempo una situación de pandemia, de crisis de agua, de un Estado que se retirara, pero la Intendencia no se retiró. La Intendencia cuidó a la población y avanzó, al mismo tiempo que tuvimos un ahogamiento financiero que no nos detuvo. En la Intendencia hizo cosas. Esa fue la evaluación que se hizo ahora en el secretariado y por lo tanto menos ingreso, más ahogamiento. La Intendencia cuenta con una situación compleja a corto plazo, pero al mediano y a largo plazo no es compleja, porque estructuralmente la Intendencia prácticamente no tiene endeudamiento, tiene una buena situación estructural y si se toman como se están tomando las medidas de corto plazo de ahora y como se mantienen y se van a mantener la política progresista en la Intendencia de Montevideo, saldremos de esta situación y Montevideo continuará avanzando como avanzó administración tras administración de Tabaré, Arana, Ehrlich, Ana, Daniel, mi administración y esta administración lo seguirá haciendo. Fue una reunión de mucha unidad y de un contexto que le dio un contexto histórico
a toda la gestión. El ahogamiento es habernos retirado el Fondo Metropolitano de Inversiones de 100 millones de dólares, no habernos firmado el préstamo de la CAF para hacer las avenidas que le comenté. Si se hubiera mantenido el nivel de aporte que nos hacía el gobierno central desde el 2020, tendríamos que haber recibido alrededor de 1.200 millones de pesos más. O sea, hay motivos suficientes. Y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, fue en una misma línea, dijo que la Intendencia de Montevideo aumentó su gasto por atender justamente cuestiones que le correspondían al gobierno de Luis Lacalle Pou, un gobierno que, según dijo Pereira, fue un gobierno sin timón. Hubo una deserción del gobierno, por ejemplo, las ollas populares que tuvieron que ser cubiertas por gestiones de la Intendencia de Montevideo, como asimismo tuvimos que fortalecer las policlínicas. Eso claramente aumentó el gasto en la ciudad de Montevideo y hoy tenemos un déficit que se va a resolver, como lo ha explicado claramente en el corto plazo Mario Vergara. Pero también hay que ver la cantidad de obras y de soluciones sociales que la Intendencia enfrentó para de alguna manera abatir el déficit que generaba un gobierno que claramente no tenía rumbo y que, como manifestábamos en aquella época, había fracasado. Es decir, un gobierno sin timón fue amortiguado por un gobierno departamental de Montevideo que atendió las principales demandas de la sociedad y, como bien decía Tabaré, entre un vaso de leche y un pozo, siempre primero el vaso de leche. Ahora, Pereira, ¿por qué ya pasadas las elecciones y teniendo la Intendencia de Montevideo del Frente Amplio sienten la necesidad de, un poco estar destacando o defendiendo la gestión? No, se ha generado un relato totalmente falso de que la Intendencia estaba mal gestionada. Bueno, eso nosotros no lo queremos dejar pasar de largo, porque una mentira dicha 1000 veces se transforma en verdad. Y un conjunto de acciones que el gobierno tomó, a Carolina Cose la han perseguido durante este tiempo, le votaron en contra el préstamo del BID de 120 millones de la Junta y al mismo tiempo la querían destituir en el Senado de la República. Digamos, las cosas que hemos visto en el periodo pasado son brutales. Ahora, quienes piden explicaciones, las intendencias que dirigen, deben lo mismo o más que la de Montevideo, siendo obviamente intendencias más pequeñas. Tienen una deuda mucho más pesada que la de Montevideo. Es decir, la falta de autocrítica del Partido Nacional, que gobernó en lo nacional y fracasó, y que gobierna en lo departamental y tiene problemas de todo tipo, ni hablar de Maldonado, ni hablar de Soriano, ni hablar de los déficits de intendencias que dicen los propios intendentes blancos que no tienen cómo pagar los sueldos. Momento de abrir la ventana al mundo. Deli, bienvenido nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Lo vamos a hacer aquí nomás. En Brasil vamos a hablar del juicio por intento de golpe contra el expresidente de ese país, Jair Bolsonaro, porque el Tribunal Supremo de Brasil condenó a Jair Bolsonaro por el intento de golpe en el año 2022. Formó mayoría, le bastaban 3 votos de los 5, bueno, tiene 4 en 5. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que lo hallaron culpable. Ahora lo que resta saber es la sentencia. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado hoy por haber tratado de dar un golpe de Estado contra Lula da Silva en 2022, según dictaminó la primera sala del Supremo Tribunal, que ahora debe fijar la pena de cárcel. Por 4 votos a 1, 5 jueces decidieron sentenciar al líder de la derecha y ultraderecha de Brasil, acusado de haber liderado una organización criminal armada para aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 contra el actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, viajamos ahora a Estados Unidos para hablar de este crimen de Charlie Kirk. Bueno, las autoridades estadounidenses divulgaron hoy 2 imágenes de un hombre buscado por este asesinato y además hoy fue hallado un rifle que se cree que fue utilizado en este crimen. Un gran despliegue policial está en marcha en el estado de Utah para capturar al asesino del activista conservador Charlie Kirk, muy cercano al presidente Donald Trump, un atentado que sacudió a Estados Unidos. El FBI anunció en rueda de prensa que halló el rifle de alta potencia utilizada en el atentado e imágenes de buena calidad del agresor que luego difundió. El presidente Trump prometió que su gobierno encontrará a cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros casos de violencia política,
incluidas las organizaciones que la financian y la apoyan. Kirk ayudó a Trump a aumentar su adhesión entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano a la Casa Blanca. El activista recibió un tiro en el cuello mientras disertaba ante miles de estudiantes. Kirk estaba hablando justamente de los asesinatos en serie ante preguntas de un estudiante. El momento fue recogido por varios videos que comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales. Bueno, y el país se sigue en conmoción por este suceso. Vamos a hacer un análisis a ver de cómo queda ahora el espectro político, cómo ha impactado este crimen, este magnicidio. Y para eso vamos a recibir a Claudio Fantini, periodista y analista internacional de esta casa. Claudio, ¿cómo estás? Las muy buenas tardes para ti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Deli. Un gusto saludarte. Lo mismo digo. Sabes que estaba repasando y estaba viendo que hay varias voces y que las voces se multiplican de que este y los atentados fallidos para asesinar al presidente Donald Trump prueban, dicen algunas voces, que en la izquierda de Estados Unidos hay terroristas que intentan e intentarán matar a más figuras de derecha trumpistas, así lo denominan. ¿Crees que es así, Claudio? ¿Deja en evidencia esto eso? Bueno, es posible que a este asesinato político lo haya cometido alguien de la vereda izquierda, de algún grupo de izquierda o algún lobo solitario izquierdista, lo cual no quiere decir que sea atribuible a la izquierda de los Estados Unidos, a William McKinley, el presidente de los Estados Unidos con que comenzó el siglo XX, lo asesinó un anarquista, pero no fue el anarquismo, fue un anarquista actuando por su propia cuenta, ¿no? En rigor, los magnicidios son casi una epidemia en los Estados Unidos a lo largo de toda la historia. A mediados del siglo XIX lo mataron a Abraham Lincoln, a principios del siglo XX o el siglo XX comenzó con el asesinato del presidente McKinley, después en los 60 fueron asesinados John Fitzgerald Kennedy y más tarde su hermano Bobby Kennedy. 2 veces en la década del 70 atentaron contra la vida del entonces presidente Gerald Ford, también lo balearon a Ronald Reagan cuando era presidente. Es una pandemia, eso estuvo siempre presente, pero en este caso yo ya hace años que estoy usando la idea de que lo que vive Estados Unidos es una guerra civil en cámara lenta o una guerra civil por goteo. Y la realidad es que los únicos actos violentos contra las vidas de notables de la política no son solamente el asesinato de Charlie Kirk o los intentos de magnicidio al presidente Donald Trump. En el 2020 se intentó secuestrar a Gretchen Whitmer, que es la gobernadora demócrata del estado de Michigan. Y en Lansing, la capital de Michigan, fue asaltado el edificio del Capitolio por grupos defensores de la posesión de armas de guerra en manos de los civiles y prácticamente pusieron en riesgo la vida de la gobernadora y de los legisladores demócratas. Hay que recordar también que en el 2022 fue asaltada la vivienda de Nancy Pelosi, por entonces titular de la Cámara de Representantes por el Partido Demócrata, y había un plan para secuestrarla. Ella no estaba en su residencia, pero estaba el marido, que fue fuertemente golpeado y quedó pero muy lesionado. Y hay muchos ataques más. Hubo 2 dirigentes demócratas muy importantes que fueron asesinados juntos con sus respectivos, el marido de uno y la esposa del otro, en el estado de Minnesota, ¿no? Gobernado por Tim Walz, quien fue el candidato a vicepresidente en la fórmula demócrata que encabezó Kamala Harris en la última elección presidencial, ¿no? Una legisladora estadual
o sea, una legisladora en el Congreso del Estado de Minnesota y un senador demócrata por Minneapolis, por el estado también de Minnesota. Ambos fueron asesinados en Minneapolis con sus respectivas parejas y eran demócratas. Se puede poner muchos otros ejemplos en los cuales los demócratas, que son el centro y la centroizquierda en la política norteamericana, fueron los blancos de esto que yo creo desde el año, desde hace 5 años en adelante, puede definirse como una suerte de guerra civil por goteo o guerra civil en cámara lenta. Y brevemente, Claudio, ¿crees que este suceso pueda llevar o pueda tener graves consecuencias a futuro para lo que es Estados Unidos? Yo creo, Deli, que sí, que este caso puede traer graves consecuencias porque Charlie Kirk era el activista más eficaz que tenía Donald Trump y Steve Bannon, ¿no? El ideólogo de la alt-right, la derecha alternativa, para llegar a los universitarios sobre todo y a la juventud en general. Kirk era un hombre muy joven, tenía apenas 31 años, manejaba las redes sociales, tenía millones de seguidores y era un activista en los campus universitarios donde daba conferencias. Lo mataron precisamente en una universidad en el estado de Utah. Él llegaba a los estudiantes universitarios como ningún otro líder del Partido Republicano y del movimiento ultraconservador que lidera Donald Trump. Y en las universidades norteamericanas, desde que empezó la guerra en la Franja de Gaza a convertirse en el exterminio de la población civil de Gaza, empezaron a estallar multitudinarias protestas en estos años donde los estudiantes portan banderas palestinas y exigen a Netanyahu que cese de inmediato esta guerra de exterminio que está imponiendo. Y Charlie Kirk era un apologista de Benjamin Netanyahu y un defensor de su guerra de tierra arrasada. Por eso es probable, Deli, que este magnicidio tenga como consecuencia un choque directo y violento entre los estudiantes ultraconservadores que seguían la prédica de Charlie Kirk y los estudiantes liberals, ¿no? Los que son de centro o de centro izquierda e incluso los de izquierda. Ahora sí que los campos universitarios pueden llegar a convertirse en campos de batalla. Bueno, esperemos que no, por el bien de Estados Unidos. Te agradecemos, Claudio, por este contacto, por este análisis, ¿eh? Abrazo grande, Deli. Hasta cualquier momento. Bueno, Claudio Fantini analizando este magnicidio. Vamos a seguir en Estados Unidos. Hoy, 11 de septiembre, se cumplen 24 años de aquel 11 de septiembre del año 2001, cuando las Torres Gemelas fueron atentadas por aviones pilotadas por terroristas pertenecientes al grupo Al-Qaeda. Hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordó en una ceremonia solemne en el Pentágono a las víctimas de los atentados del 11S en Nueva York y Washington, que causaron casi 3.000 muertos, 2.996 y alrededor de 25.000 heridos. Esa mañana terrible, hace 24 años, el tiempo se detuvo, dijo el mandatario. Hoy, como una sola nación, renovamos nuestro voto sagrado de que nunca olvidaremos el 11 de septiembre de 2001. El acto al que también asistió la primera dama, Melania Trump, y el secretario de Guerra comenzó con la colocación de ofrendas y la lectura de los nombres de 125 fallecidos en la sede del Departamento de Defensa tras el impacto de un avión cuyas 59 personas también murieron el mismo día en el que también fueron destruidas las Torres Gemelas en Nueva York. Cerca de 3.000 personas perdieron la vida el 11 de septiembre cuando un grupo de terroristas de Al-Qaeda secuestró 4 aviones comerciales. 2 fueron estrellados contra las Torres Gemelas de Nueva York, uno contra el Pentágono y otro cayó en Pensilvania luego de que los pasajeros intentaran retomar el control de la aeronave.
Bueno, ¿y qué sucedió en México con este camión cisterna cargado con 50.000 litros de gas que explotó y causó la muerte de 6 personas y más de 90 heridos? El poderoso estallido de un vehículo cargado con cerca de 50.000 litros de gas cuando circulaba por un puente en el populoso distrito de Iztapalapa provocó el caos y pánico en ese lugar. El camión cargado con el combustible volcó sobre su costado cuando circulaba por un transitado cruce de puentes y avenidas. Bueno, hasta aquí el repaso de noticias más destacadas a nivel internacional a esta hora. Gracias, Denis. A ustedes, que pasen muy bien. Pausa y se viene, además de noticias, con Raúl Ponce de León. Ya venimos.